Muy bien, buenas noches. En el nombre de Jesús, agradecidos a Dios por la posibilidad de poder continuar con esta saga de estudios acerca de la doctrina del pecado. Estamos miércoles a miércoles eh, hablando acerca de la transgresión, que es una manifestación del pecado o de también cómo se manifiesta el pecado a modo de transgresión. Y vamos a ver el día de hoy la la transgresión de Caín. Nos toca ahora ver algunos detalles acerca de cómo es que la influencia de esta transgresión hasta el día de hoy todavía se percibe. Entonces, es importante poder analizarlo, poder abordarlo. Entonces, oramos a Dios diciéndole, Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir, Señor, y de poder ser instrumento también en tus manos, que puedas tú, Señor Dios mío, darnos la claridad, que esto sea entendible, de quienes puedan estar, Señor, asistiendo a este estudio, Señor, y quienes también lo van a estar recibiendo a través de otras plataformas, mi Dios. Bendice a cada uno, danos de tu espíritu, ese espíritu discernidor, Señor, espíritu de ciencia, de sabiduría, para que podamos, Dios, entender lo que tú has preparado. En el nombre de Jesús dejamos todo en tus manos. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, cualquier transgresión que hayamos cometido, y sea tu sangre preciosa lo que nos limpie y que nos permitas hoy estudiar tu palabra y luego, Señor, poder estar también intercediendo. Gracias, Señor, dejo en tus manos mi vida y seas tú glorificado en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, cuando hablamos acerca de la transgresión de Caín, lo primero que tenemos que entender es que en la Biblia vamos a encontrar aquellas muestras y también aquellos indicios de que realmente la transgresión de Caín fue considerado por los apóstoles, fue considerado también como parte de advertencia para no llegar hasta ese extremo de transgredir a modo de Caín. Y para ello, en Primera de Juan, el apóstol Juan es quien va a hablar acerca de eso. Y dice en el capítulo 3 de Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente. Él va a estar hablando acerca de las obras de Caín y dice así, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y aquí viene, él hace una pregunta y dice, ¿por qué causa le mató? Y aquí dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, cuando hablamos de aquello que le llevó a Caín cometer homicidio, el primer homicidio, es porque ya él venía haciendo obras malas. Esto está antes de que mate a su hermano. Antes de matar a su hermano, él ya cometía obras malas. Y aquí el apóstol Juan va a estar diciendo que era del maligno, o sea, que ya tenía un corazón malo. Lo que podríamos decir un corazón transgresor.
Y recuerden bien que transgresión o transgredir tiene varias acepciones. Significa ir más allá del límite. Significa también quebrantar la ley. Significa construir lo destruido. Eso es transgresión. Y hoy vamos a ver de qué modo nos va a aportar la transgresión de Caín a conceptos aplicables de la transgresión. Primero vamos a apuntar a la conducta de Caín. Entonces, la conducta y la forma de ser de Caín había establecido un patrón, o sea, un patrón conductual, que la Biblia lo determina como camino. En Judas, en la carta de Judas, en el capítulo 1, versículo 11, habla acerca del camino de Caín, de no llegar hasta ese extremo de seguir el camino de Caín. Y por eso es que parte de lo que vamos a estar viendo es cómo nos aporta la transgresión. Dice Judas, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. O sea, algo que contemplar. Ahora vamos a ver cómo se gesta la transgresión de Caín. Ahora, hoy en día, el nombre Caín está relacionado a varias cosas, pero en el Antiguo Testamento hubo un sector de ciertos grupos de los cuales venía la línea de los cainitas, o que fue contaminado por la línea de Can, por la línea maldita de Can, que seguían el camino de Caín. Tal es así que hasta inclusive un nombre con el nombre de Caín fue puesto a una ciudad, como lo vemos en Josué 15, 57. Y a ellos no les podía llamar la atención ese nombre. En cierta manera, el nombre es donde vamos a apuntar primero. Porque recuerden bien, en Génesis capítulo 4 hay lo que se conoce como el contexto escénico, y en ese contexto vamos a entender que se va a gestar la transgresión de Caín, primero por la forma de cómo se dieron las primeras señales de sobreprotección de parte de Eva, la madre. Porque dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 4, versículo 1, conoció Adán a su mujer, Eva, hay una coma, y aquí va a decir la cual, hablando de ella, no de Adán, la cual, porque si fuera de Adán que está hablando, diría el cual, pero aquí dice la cual concibió, y sabemos que la que concibe fue y es la mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y aquí hay un acto seguido, hay una coma y dice, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En otras palabras, quien le pone el nombre a Caín es Eva. Versículo 2 continúa con en el mismo contexto diciendo, después dio a luz.
hablando de Eva, a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. En cierta manera, aquí no manifiesta la Biblia que el nombre de Abel sea algo que lo haya puesto Eva, pero sí nos refiere el nombre de Caín. Y aquí es cuando se va a dar la evidencia de que Eva asumió el protectorado desde ponerle el nombre. Es un acto que solamente Adán hacía, de poner nombres, y Dios le había designado a él poner nombres, no a la mujer. O sea, en el origen, en el Génesis, es el hombre el que pone nombres. Pero aquí encontramos a Eva usurpando la función de Adán y le pone el nombre de Caín. Y aquí hay algo que debemos considerar. ¿Por qué decimos que es la sobreprotección de Eva la que perjudicó y alimentó la transgresión de Caín? Porque sencillamente ella dice algo que anula la figura paterna. Ella va a decir así: por voluntad de Jehová he adquirido. O sea, para ella, he adquirido. No está diciendo hemos adquirido, poniendo también a Adán como partícipe de esa adquisición. Ahora la palabra adquirido habla de que ella está asumiendo una posición y una posesión, está haciendo posesión de su hijo, o sea, es de ella, no de Dios, pero usa el nombre de Dios para asumir el protectorado de este niño. He adquirido por voluntad del Señor. No dice por voluntad del Señor hemos adquirido y que Dios nos ha concedido, sino dice he adquirido. Entonces, al hacer adquisición y al ser sobreprotectora Eva, ella no le puso límites a Caín. Y aquí encontramos a un Adán que probablemente él, con esa fuerza de culpa o de haber perdido autoridad, es que él va a ceder a su esposa, a su mujer, para que pueda asumir un rol no otorgado por Dios, sino otorgado por Adán. El rol que le dio Dios a Adán era de poner nombres y que sea cabeza. Sin embargo, la mujer asume un rol. Y en esa protección encontramos de que Caín manifestaba desde niño una conducta diferente a la de Abel. Decimos esto porque sencillamente cuando vemos la comparación de Génesis 4 y Génesis 5 en los primeros versículos, vamos a encontrar una gran diferencia. Una gran diferencia en la cual el mismo Señor nos va a revelar. En el capítulo 5 vuelve nuevamente Moisés a decir, varón y hembra los creó,
llamó el nombre de Dios, de ellos Adán el día que fueron creados. Y en el versículo 3 dice algo interesante. Aquí Adán ya no va a dejar que Eva ponga el nombre. Aquí dice, y vivió Adán 130 años, y aquí está hablando de Adán. Y dice así, y engendró un hijo a su semejanza. Habla de Adán, conforme a su imagen, y aquí dice, y llamó su nombre Set. O sea, en otras palabras, él le va a poner el nombre al hijo sustituto de Abel, dándonos el indicio, por este contexto escénico, de que entonces el nombre de Abel, en esta sana suposición, lo habría puesto Adán. Ahora, la conducta observable de Caín ya desde niño era una conducta diferente. Eso es lo que da la sobreprotección. Cuando el niño está sobreprotegido, se vuelve engreído, se vuelve manipulador, se vuelve controlador, se vuelve berrinchoso, se vuelve hasta inclusive rebelde y también malcriado, como se le conoce como, o de una forma más directa, se le dice malcrianza. Entonces, parte de las obras malas que hacía Caín ya desde niño era ser irrespetuoso, era ser desprolijo, era que sus obras eran sin responsabilidad. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice que Dios no vio con agrado las obras de Caín, pero sí las obras de su hermano Abel, las cuales eran excelentes, tenía excelencia. Entonces aquí vamos a ver de qué manera es que si a uno le dice que es excelente, entonces en esa correlatividad vamos a entender de que las obras de Caín no eran excelentes, sino que eran desprolijas y irresponsables. O sea, sin la intención de valoración o respeto. Es más o menos cuando hace un trabajo, dos personas hacen un trabajo y uno lo hace por hacer, tal, lo hace pensando en que lo hago para que ya está. O sea, para hacerlo nada más. En cambio el otro, por la estima que le tiene a la persona a quien le designa un trabajo, entonces lo hace bien, lo hace excelente, de tal manera de que viendo no tanto el costo, sino viendo que una imagen se va a presentar de su trabajo, él hace algo bien. Es porque tiene responsabilidad. Y eso es parte de la diferencia entre Caín y Abel. Y ese patrón conductual de Caín era que desde niño, un ejemplo, si hacían ambos deberes o tareas, deberes que papá o mamá les encomendaban, pues quien hacía correctamente los deberes era Abel. Pero quien no lo hacía bien y es más, se excusaba probablemente o dejaba de hacerlo o lo hacía a medias o sencillamente en forma rebelde lo hacía después y es más. Entonces, eso es una señal de Caín, de la conducta de Caín. Por eso Dios no vio con agrado esto. Entonces, parte de lo que se va a gestar como consumar una transgresión en Caín es que ya desde niño, desde adolescente, desde joven, seguía con la misma conducta
manifestando siempre algo diferente a lo de su hermano. Y aquí encontramos un ejemplo de cómo es que Caín hace una diferencia a la de Abel. Entonces, lo vemos en la ofrenda. En Génesis 4:3 dice, y aconteció andando el tiempo, o sea, pasaron días, pasaron años. Y eso significa andar el tiempo. No quiere decir que el acontecimiento fue que, en otras palabras, nacen y ya a los 8 años están ellos, estamos en Génesis 4, o sea, de cómo es que Caín mató a su hermano. Ya ellos eran grandes, eran, a ver, para que se pueda entender, no eran niños ni adolescentes, eran hombres. Y bueno, ahí la edad para ser hombre no es una edad de 20 años, es una edad de 30. De 30 a 33 ya es hombre. Y bueno, en este caso, ellos estaban en una edad de hombre, en una edad, no eran mozos, o sea, no eran adolescentes, jóvenes, sino que eran hombres. Y encontramos aquí que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra, y cuando la ofrenda debía de ser de animales, pero él trajo del fruto de la tierra, o sea, plantas, probablemente frutas, verduras, y ofrecer a Dios. Sin embargo, no era la primera vez que ellos se presentaban, porque si hubiera sido la primera vez, el relato diría así, y aconteció andando el tiempo que ellos presentaron su primera ofrenda. Pero aquí el relato me da el indicio, la señal, de que esto era algo que ya se venía probablemente mes a mes o año a año o cada tiempo ofrecer ofrendas. ¿Y cómo sabemos que esto no fue la primera vez? O sea, esto no es la primera vez. Ya habían hecho ellos ofrendas y de animales. Pero en este caso, Caín va a consumar una rebeldía. Se le llama también la transgresión como manifestación. La transgresión de Caín se le conoce como la transgresión de la manifestación contraria de una voluntad expresada. ¿Qué quiere decir? Que Dios expresa su voluntad de que le ofrezcan sacrificio de animal. Sin embargo, el único que lo captó y mantuvo esto fue Abel. Pero Caín hizo todo lo contrario. Trajo cosas de la tierra. Entonces, ¿cómo sabemos que esto no fue la primera ofrenda? Porque en Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice que Abel trajo de sus ofrendas. O sea, él ofreció ofrendas y lo habla en plural, como que varias veces o en determinados tiempos ya estaba ofreciendo ofrendas. Y si él ofrecía, también lo hacía Caín. Ahora la diferencia de la excelencia es que Caín, y en esa desprolijidad, él va a irrespetar el código de ofrendas, la cual tenía que ver mucho con el que pueda hacer ofrenda de animal.
Y entonces allí él va a estar trayendo otra cosa. Y parte de lo que dice Hebreos es que si se presentaba Abel, se presentaba también Caín. Y en esa desprolijidad, probablemente Caín llegaba tarde a la cita de la ofrenda, de presentarse delante de Dios, y apurado él o apresurado él presentar cualquier cosa. Sin embargo, la dedicación y la forma de cómo es que Abel va a preparar la ofrenda, habla de un tiempo, habla de una consideración a dar lo mejor. Entonces la transgresión, la primera transgresión ya manifestada es de la contrariedad. El dar la contra es una forma de transgredir delante de Dios. Dios te dice no, sin embargo, damos la contra y hacemos otra cosa. Bueno, eso es una manifestación de la transgresión de Caín. Otra forma de cómo ver la transgresión de Caín es cuando se decide dar muerte a lo que Dios da vida. Entonces, en este caso, Génesis 4:8, él toma la decisión de matar a su hermano. O sea, dar muerte a lo que Dios le concede vida. ¿Y cómo es que hoy en día se manifiesta la transgresión, este tipo de transgresión de Caín en nosotros, o en todo caso en la humanidad? Y hablamos del aborto. Hablamos de cómo es que Dios da vida, pero sin embargo el hombre mata. Y eso es porque el espíritu de Caín y la transgresión de Caín todavía se sigue replicando hoy en día. Entonces, hay que considerar que esto es aplicativo. La tercera transgresión de Caín es el tipo de transgresión a modo de hipocresía. O sea, o también se le conoce como representar algo que aparenta una falsa realidad y se actúa. Porque después que mata a su hermano, Caín es interpelado por Dios. Dios viene a él y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, no sé. Y seguía haciendo sus cosas, trabajando como si nada. O sea, no sé. Y esa hipocresía o esa manera de representar una falsa realidad es transgresión. El decir no sé implica de que él está escondiendo la realidad y escondiendo algo que tiene que ser confesado. Entonces, muchas veces transgredimos cuando no confesamos nuestros pecados. No solamente es el hecho del acto pecaminoso, sino el asunto también es que la transgresión se va a extender como Caín, en la transgresión de Caín, cuando no confesamos el pecado. Entonces, él, en lugar de confesar, dice, no sé. Y ahora él dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? O sea, ¿acaso tengo que cuidar a mi hermano? Entonces, esa falta de identidad con su hermano es una forma de consecuencia de una transgresión hipócrita. Se le conoce como la transgresión a modo de hipocresía. Porque la hipocresía es eso, representar algo que aparenta una falsa realidad. Y es que en el tiempo de los griegos se enfocaba mucho a la actuación, o sea, a los actores de teatro, al punto tal de que se le decía que ellos usaban mucha hipocresía para poder representar cosas que no eran reales. También vamos a ver que la transgresión de Caín es una transgresión
que puede creer, vivir sin arrepentimiento, pero creer que puede vivir sin Dios y vivir por sí mismo. Porque en Génesis 4:13, él va a asumir vivir por sí mismo. Primero, sin arrepentimiento, sin remordimiento, sin asumir responsabilidad. No asumió la responsabilidad de sus actos al momento, sino que él va a querer vivir por sí mismo. Y es por eso dice en el versículo 13, dice, grande es mi castigo. O sea, aquí él no está asumiendo la responsabilidad. Lo que está es determinando él de que la forma de cómo ya él cree que va a ser castigado, porque Dios hasta ahí todavía no le dice, no le está determinando que él no tenga oportunidad, sino que aquí está mal interpretado que Dios maldijo a Caín. Y en ningún momento Dios maldice a Caín. Porque aquí lo que dice Dios es en el versículo 12. Dice así, cuando labres la tierra, dice, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás. Entonces, no está diciendo, Dios no lo está maldiciendo, sino que le está dando a él dándole a conocer de que es la tierra la que no va a quererlo a él. La tierra ya no lo va a querer. De tal modo de que en cualquier lugar donde vaya, su forma de ser va a hacer que la gente lo vuelva insoportable, lo tilde de insoportable, lo tilde de alguien intolerante, de alguien a quien no se le puede tolerar y alguien a quien mejor sacarlo. Ese es el sentido. Entonces, parte de lo que es la transgresión de Caín es que él quiere vivir por sí mismo. Entonces él dice a Dios, grande es mi castigo para ser soportado y aquí me echas hoy de la tierra. Y Dios no le está votando, sino está hablando de que la tierra no le va a dar la fuerza a él. Pero no está diciendo, te maldigo, pero él está diciendo allí, tú me echas. O sea, le echó la culpa a Dios y determina que Dios ya no lo quiere. El corazón de Caín se había cerrado totalmente a creer que él puede vivir por sí mismo. Porque él está diciendo, errante seré y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. O sea, extranjero en la tierra seré ya. Voy a vivir, ya no necesito tu presencia, no necesito de ti. Entonces yo voy a vivir así y no necesito de ti. Entonces, la transgresión es algo que parte de lo que vemos en Caín es que él quiere vivir por sí mismo. Entonces, dense cuenta cuando la persona se aleja de Dios, aún siendo creyente, se aleja de Dios, está cometiendo la transgresión de Caín, porque ¿quién piensa vivir sin Dios y renegando de Dios? Bueno, esto es una manifestación de la transgresión de Caín. También la transgresión de Caín lleva a la oscuridad. O sea, toda persona que transgrede a modo de Caín se va a alejar. En el versículo 15, Dios le dice, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será
castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín. Puso señal. La marca de Caín. Una de las cosas pasa cuando uno se aleja de Dios y quiere vivir por sí mismo. Hay una señal en el carácter. Hay una marca que hace distinción en el carácter de la persona. Entonces aquí parte de lo que Caín él va a hacer es que en cualquier parte que llega o que está, él va a ser puesto como ejemplo. Pero no va a necesitar él decir yo soy Caín, sino lo van a evidenciar por su conducta o lo van a conocer por él. También la transgresión de Caín tiene que ver con la forma de cómo contamina a su generación, o sea, a los hijos. Una persona transgrede cuando no es alguien quien obstaculiza a los hijos. Es una transgresión muy delicada de poder detectar, pero es una transgresión peligrosa. Porque esta misma transgresión pudo llegar hasta el corazón de Elí en Primera de Samuel. Y el mismo Dios, si nosotros vamos a ese pasaje en Primera de Samuel, está en la Biblia, y vamos a encontrar cómo es cuando Dios habla a Elí y le da a conocer su pecado. Dice en el capítulo 2, el pecado de los hijos de Elí. Y aquí es cuando Dios determina de que él no los había estorbado. O sea, no había él, no se había puesto como alguien quien de pronto va a interrumpir la forma de la conducta de los hijos que están manifestando una transgresión. Luego dice en el versículo del mismo capítulo 2, acerca de ello, dice de que Dios va a desechar a Elí porque él no se había percatado de poder obstruir, estorbar a los hijos en su forma de criar, en su forma de actuar. Y eso es algo que precisamente encontramos como también se puede decir también Caín, él como iniciador de esto, tampoco él pudo manifestarlo, pudo él cortar una intención de envenenar o de contaminar la generación. Entonces, al contrario, él va a decir o va a dar la apariencia de que él es la víctima. Él es la víctima y que Dios es el culpable o que es injusto. En Génesis 4, versículo 18 al 24, ya encontramos a un hijo o un descendiente de Caín llamado Lamed, el cual él va a estar recibiendo de su padre algo que el propio Caín ya había generado con su primer hijo. No, porque en Génesis capítulo 4, en ese mismo capítulo, dice el versículo 17 que conoce a su mujer, o sea, a su hermana, y concibe a Enoc.
Entonces ahí tenemos Enot, luego viene Irad, luego Mehujael, tercero, y el cuarto, o sea, la cuarta generación es Lamed. Ahora, Lamed va a seguir con ese hilo conductor de esa idea de Caín que le transmitió a su hijo. No, hijo, a mí me votó el Señor de la tierra. O sea, yo estaba bien, no sé por qué me botó de la tierra. Él prefirió más a Abel y no me prefirió a mí. Entonces, a modo de esa transgresión de inventar cosas, de hacerse la víctima, victimizarse, es algo que hasta el día de hoy todavía se repite. Cuando estamos nosotros lejos de Dios. Entonces, formas de cómo se están manifestando estas transgresiones, lo vamos a ver. Ahora, parte de lo que ya, para concluir, parte de lo que dice la forma de ser de Caín, lo vamos a encontrar por revelación al apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió la revelación de cómo va a ser la conducta replicable de Caín y de sus descendientes a los hombres del postrer tiempo, o sea, de los últimos tiempos. Entonces, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 9, en 2 de Timoteo, vamos a encontrar esta cita de tal manera, tan detallada de parte de Pablo, ¿sí?, que él va a decir lo siguiente, va a decir en su segunda carta, Pablo a Timoteo, va a decir, el carácter de los hombres en los postreros días. Estamos hablando de los tiempos finales. Y recuerden bien que en los tiempos finales Jesús va a decir lo siguiente, que así como en los días de Noé será la venida del Señor. Y en los días de Noé, ¿quién se manifestaba con la conducta contraria a Dios? Eran los cainitas, no los semitas, porque Noé es semita, viene de Sem. Pero convivían, estaban en un sector donde los cainitas también tenían sus ciudades y los semitas también. Y los semitas se contaminaron con las hijas de los cainitas y comenzaron a hacer cosas desordenadas porque los cainitas tenían la semilla de Caín, de la conducta, que precisamente está en 2 de Timoteo, y por ello es que Dios determina arrasar la tierra con el diluvio. También debes saber, dice Pablo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres, aquí viene, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos tienen la marca de Caín, de la generación cainita. Y parte de lo que vamos a encontrar aquí como aborrecedores de lo bueno y también como blasfemos,
blasfemos y aborrecedores de lo bueno son, y sin afecto natural, son ingredientes que van a concebir al escarnecedor. Y el escarnecedor es aquel que se burla de su prójimo, pero con maldad. El escarnecedor es aquel que hace burla. Por ello es que el hijo más joven de Noé, él va a salirse y estar por ahí caminando por los lugares donde están los cainitas y pegársele a él una cosa que no tenían sus hermanos, ni Sem ni Jafet. Se le pegó esa semilla y él fue el transporte de esa semilla que se germinó en él de tal manera que cuando termina el diluvio, entonces el mal ya está para gestarse en Cam. Y ahí es donde se burla de su padre, Noé. Entonces, toda la descendencia de Cam y de ahí surge Canaán, tenían este patrón cainita. Continúan con ese espíritu, con ese carácter. Y es por ello que nosotros decimos que la señal o la señal y la marca de Caín tiene que ver en el carácter. Bueno, parte de las transgresiones que hemos visto hoy es algo que se replica hoy en día. Y estamos todavía rodeados de ese tipo de manifestaciones. Por ello, tenemos que decirle, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos de tal manera a poder guardar nuestro corazón o que guardes tú nuestras vidas para no cometer transgresión a modo de Caín. Líbranos de la hipocresía, de la irreverencia, de aquellas cosas que manifiestan el carácter de los hombres postreros. Ayúdanos de tal manera a darnos cuenta de que hagamos lo que tú quieras y no nuestro propio deseo. Señor, no permitas, Padre, que nuestras vidas cometan transgresión a modo de Caín, sino que pueda arrepentirme de mis pecados. Señor, perdona mis pecados, lava mis pecados, lava mi vida, mi alma, mi cuerpo, mi ser, mi espíritu, con tu sangre preciosa, Jesucristo, y que pueda, Señor, pueda, Dios mío, manifestar más tu presencia. Ayúdame, Señor. Como ser humano, el enemigo va a querer que yo transgreda a modo de Caín, pero no lo permitas. En el nombre de Jesús, mi Dios, a cada uno de los que hoy han estado, Señor, ya, Dios mío, escuchando este estudio, puedan también seguir en esa intención de orar y en la intención de cuidar su vida. Ayúdanos a cuidarnos delante de ti para poder ser, Dios, agradable a tus ojos, como lo fue Abel, tu siervo. Gracias, mi Dios, y dejamos todo en tus manos para la gloria de tu santo nombre y que puedas tú, Señor, traer a nuestras vidas cosas mayores. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la próxima clase o la próxima semana estaremos hablando acerca de la transgresión. Ahora vamos a entrar a ver de qué manera es que la transgresión de Cam pudo contaminar más adelante todo lo que es las generaciones y hoy en día, y a qué como Dios llama para que pueda ser de bendición aquello que fue maldito. Bueno, vamos a concluir por acá y puedas tú
hoy apreciar esto en el nombre de Jesús. Muy buenas noches. En red.